Bien, les decía que en estos días el profesor Nelson Suárez ahora hablaba del paquete fiscal sometido para el... Bueno, el paquete fiscal se aprobó primero, luego se sometió el presupuesto complementario, que el presupuesto complementario incrementaba el déficit, que usaba recursos del año pasado, 21.000 millones, por consiguiente, eso era un error, y aumentaba en 7%. Igual hace el CRES un análisis, dice, presupuesto reformulado, el déficit aumentaría en el 26. Sostiene que el déficit pasaría de 3.26 a 3.50 del Producto Interno Bruto. Y el gobierno, los 40.000 millones que dice que iba a recuperar, dentro de las 9 erogaciones, la mitad carece de detalles, ni siquiera se especificó cómo se iban a usar. Esos 20.500 millones podrían ser usados para fines diversos, que es las cosas que se están planteando. O sea, ni me dices para qué, ni te ganas la legitimidad que requiere para pedirle sacrificio a la población y luego haces un arroz con mango ahí. El aumento de ingresos está siendo presupuestado en 40.978 millones, exactamente el mismo monto que el incremento en el gasto. O sea, el gobierno, para gastar esos 40.000 millones, buscó 40.000 millones poniéndonos los impuestos en las costillas, como es que es lo que estamos hablando. Pero a pesar de eso, usó 21.147 millones del periodo fiscal del 25 del año pasado. Y se pregunta el CRES, si está pidiendo autorización para emplear dicho monto es con el fin de cubrir erogaciones del ejercicio del 26. Lo que es equivalente a un endeudamiento, financiamiento. Se debe a que se necesita financiamiento. Y explica que de acuerdo al manual del Fondo Monetario, los ingresos aumentan el patrimonio del sector público. O sea, si yo recaudo dinero, eso aumenta el patrimonio. Pero si una operación financiera no me aumenta el patrimonio, eso no es un ingreso. Y en este caso, el uso de caja, de dinero que me quedó del año pasado, que no lo ejecuté, que no lo pude invertir o utilizar, no es un aumento del patrimonio, es una reducción de un activo, no un aumento del patrimonio, explique la CRES. En lugar de aumentarlo, lo reduce. Y en consecuencia, el déficit, que se financia con financiamiento, deuda, no permanecerá igual a pesar de que el gobierno, esa es una de las cosas que vendió y dijo, sino que pasa, como les digo, de 3.26 a 3.50. Lo mismo que decía el profesor Suárez. Miren, el economista Raúl Hernández, buen economista, joven, dice que el Banco Central recurrirá a facilidades crediticias para respaldar la economía, pero el Banco Central acaba de informarnos que crecimos, 4.2, son tantos los números que da, 6 puntos y pico, y que tú sabes, entonces yo no entiendo a quién es que le voy a creer, porque esos números, claro, esos números que ya los otros días, para el mes pasado, Andy los ponía en duda, les leí el trabajo aquí, tenemos menos consumo, o sea, pago de impuestos, tenemos menos venta, tenemos menos importación, tenemos menos financiamiento, el flujo financiero, que es la salvia, que es la economía, lo que mueve la economía, todo fue menor que el año pasado. Y el año pasado crecimos 2.1, ¿cómo fue que entonces en este estamos creciendo 4.6, el doble? Hay cosas que no se explican. Pero él dice que en los próximos días, posiblemente, él aplicará en los próximos meses facilidades crediticias para respaldar la economía. El problema es que la inflación no ha cedido, sino que ha seguido subiendo. Y cuando la inflación sube, la única medida que tiene el Banco Central son políticas restrictivas. Por cierto, ayer la Reserva Federal anunció que mantenía fija la tasa de interés. Eso mismo va a decir el Banco Central aquí. Al contrario, hubo 3 de los 12 de la Reserva Federal que propugnaban por un aumento de 0.25% a la tasa de interés, en lugar de bajarla, que es lo que ha querido Trump, subirla. Entonces aquí, dice Raúl, que el crecimiento del crédito ha estado rezagado, pero el Banco Central en estos días dio unos números que decía que habían subido, y yo decía, pero no fue lo que yo leí de Andy Daguar en estos días. Dice él
que al 8 de julio el crédito al sector privado registró un crecimiento interanual de 7.4. Sin embargo, el del año pasado, 25, para el mismo periodo fue de 10.74, que es lo que argumentaba Handy Dawager. Entonces, ¿cómo es que con menor crédito, crédito equivalente a inversión? O sea, crédito o consumo, porque yo tomo prestado para gastar. Y el consumo es gasto. Y el consumo y la inversión son fundamentales en la evaluación del Producto Interno Bruto, del crecimiento. Entonces, el crédito es 7.4 menor que el 10.79, casi un 30% menos que el periodo igual del año pasado. La tasa de interés, la ponderada, la activa, 13.54 y la pasiva, 7.62. Él hacía una presentación en el panorama, se llamó Panorama Económico y Financiero. Perspectivas, evaluación y actualización de perspectivas 26-27. Lo hacía en el Colegio Dominicano de Economistas. Dice que la economía crece, pero por debajo de su potencial, lo sabemos, 5%. Y eso requiere una mayor inversión pública. Y esa es otra cosa de las cuales también hemos hablado. Las remesas alcanzaron cifras de 6.200 millones. En el primer semestre las exportaciones suman 7.897 millones. Zona franca 4.400 millones, oro y tabaco aportaron 888 millones, o sea, el sector externo ha estado bien. En el primer semestre de este año hemos exportado 1.000 millones más que en el mismo periodo del año pasado, una variación relativa de 14.8 e interanual de 17.4. O sea, yo no creo en realidad entonces que el Banco Central vaya a bajar la tasa de interés si la Reserva Federal acaba de congelarla en los Estados Unidos. Y acaba de decir que la inflación sube 5.67 y el crecimiento de 4 y pico. 4 ya ni sé los números, 4.2, 4.6. Si el crecimiento es tan robusto y la inflación sigue subiendo, el Banco Central no va a poder bajar la tasa de interés. Y más con la situación de que la Federal Reserve decidió mantenerla en 3.50 y 3.75 el rango. Y nosotros estamos muy correlacionados. Pero esa es una opinión que da el economista en su presentación. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado.